Saludos Puerto Rico, bienvenidos a su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado. Vamos a los titulares. Bueno, hoy vamos a conversar con el senador Ángel Toledo, porque mira, le han puesto el nombre a una calle allí estatal, la 861. La 861, a quien honor se merece la apóstol y pastora Wanda Rolón. Bueno, también vamos a hablar sobre otros temas importantes, porque nuestros políticos han entrado en debates bíblicos. Discusiones de textos. Textos bíblicos, y eso a mí me gusta, porque entraron en nuestra plataforma. Y ahora pues tenemos, bueno, vamos a hablar de esos temas que están interesantes. Usted se va a reír un poquito. También yo quiero hablar sobre lo que a veces pasa en las redes sociales cuando atacan a las personas y los errores que se están cometiendo. De hecho, por esto de la pastora Wanda Rolón, ha habido una gente diciendo unas barbaridades ahí que como sociedad deberemos nosotros pensar sobre ese tema. Es importante. Bueno, y vamos a hablar también sobre unos proyectos que ya se aprobaron de la ley de permiso y otros temas que tiene el sacerdote Carlos Pérez de leyes que están corriendo por ahí. Y también hay un llamado para que el domingo todas las iglesias en Estados Unidos, todas las iglesias de fe, las iglesias cristianas y en Puerto Rico, hagamos una oración por la nación americana en sus 250 años, que se va a celebrar el 4 de julio. Y el presidente ha hecho un llamado para orar. Imagínate qué oración poderosa, todas las iglesias de toda la nación unidos orando. Bueno, ese tema y muchos más aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, vamos a ir a la llamada con el senador, que ya lo tenemos en línea telefónica para conversar sobre este tema con él. Bueno, ya tenemos en línea telefónica al senador por acumulación, que también es abogado, el licenciado Ángel Toledo, y preside la Comisión de lo Jurídico del Senado. De hecho, quiero felicitar al senador porque en estos días estuvimos en Vega Alta, en la iglesia del pastor Ventura, la Nueva Sinaí, y junto al pastor Roy llevaron todas las leyes conservadoras y que atañen al sector de fe y a toda la ciudadanía, ¿verdad? Pero fue magistral. Lo felicito, senador, salúdenos. Saludos a ustedes, gracias por la oportunidad y saludos al público que nos está escuchando. La realidad es que para mí es un privilegio que el pastor Roy y que las diferentes iglesias abiertas para que podamos hablar con nuestra comunidad de base de fe, con los feligreses, con los líderes religiosos en Puerto Rico y cuáles son los diferentes proyectos que hemos convertido en ley ya, que digamos responden a las necesidades de la comunidad de base de fe, necesidades de una comunidad conservadora, porque yo pienso fielmente que los derechos se conocen. Si nuestra gente no conoce cuáles son los derechos que tienen, cuáles son los que pueden reclamar, pues realmente quizás se encuentren desprovistos o medio abandonados de apoyo. Así que estas capacitaciones las estamos haciendo para que la gente conozca qué pueden hacer, qué significa la libertad religiosa, qué significa la libertad de culto y qué pueden reclamar como cuestión de derecho como personas que son cristianas y que interesa reclamar esos derechos. Y como yo digo, atendiendo asuntos que ya están atendidos por ley, gastando tiempo, esfuerzo, dinero, y a veces lo que tenemos que cumplir, como no conocemos la ley tampoco, pues no lo estamos cumpliendo. Sí. Y por eso es importante pues estoy de acuerdo. El senador, propósito aquí es que nuestra gente lo conozca. Hay una situación que ha ocurrido en estos días. Nosotros nos sentimos muy felices de que se le haya dado un reconocimiento al apóstol Wanda Rolón. El sector cristiano y de fe pues lo aplaude, porque qué bueno cuando se reconoce la labor, sea poniendo un nombre a una avenida, a una calle, a un edificio, o la forma que sea, de alguien que ha aportado, porque sus frutos dan testimonio de eso, ha aportado a la comunidad. De hecho, me acabo de enterar por un feligrés que esa
avenida o calle, es una calle yo creo que estatal, esa calle ha sido adoptada por ya varios años por la iglesia. Y son los que le dan el mantenimiento. Por eso cuando usted entra allí y ve todo aquello recortadito, con florecitas, con todo detalle, no le cuesta ni al municipio ni al Estado el mantenimiento de ese tramo que está allí frente al templo. Pero usted fue el autor de esta medida. Yo le voy a pedir al sacerdote Carlos Pérez y al apóstol Walter que me acompañan, pero que como tiene una inquietud el sacerdote, plantee la pregunta para que él pueda hablarnos del tema. No, yo creo, no conocía ese detalle importante de que la iglesia, la que pastorea el apóstol Wanda Rolón, es la que mantiene ese lugar por varios años. Como tantas empresas lo hacen en Puerto Rico en distintos lugares. Y hay iglesias haciéndolo en otros lugares y también. Hay iglesias haciéndolo. Que eso venía de un proyecto de hace muchos años, Adopta una carretera. Sí. Pero ese proyecto prácticamente está prácticamente inoperante, pero hay mucha gente que siguieron haciéndolo porque le viene bien, es el frente de su... Sí, de su lugar, de la fábrica, de la iglesia. Alrededor de 1 kilómetro antes de ese proyecto era, pues nosotros lo tuvimos en el negocio. Tuve como 2 kilómetros eran. A izquierda y a derecha. Y o sea que tú tienes que pagar el bitimul, todo. No, bitimul no. El área de ornato y mantenimiento. De ornato y la parte de las áreas verdes. Ok. Senador, yo creo que el proyecto es justo, reconoce una líder religiosa importante en Puerto Rico que tiene un influjo en la opinión pública mucho más allá de las fronteras entre católicos y evangélicos. Yo creo que su aportación es a todo el país y se extiende incluso más allá de nuestro país en lugares como la República Dominicana, los Estados Unidos, etcétera. Pero entre las críticas, sin fundamento, pero las críticas para oponerse van en 2 líneas. Una, que se quitó un nombre para poner el nombre de otra persona. Y la segunda es porque algunos dicen ese reconocimiento es una especie como de maridaje inadecuado entre la iglesia y el Estado. Si usted nos puede un poco clarificar eso, porque son de nuevo las mismas dicherías de aquellos que pretenden silenciar la voz de la iglesia en el debate público y en su aportación al bien común. Usted mismo acaba de decir una cosa interesante. Estas leyes, más que responder simplemente al sector creyente, que sin duda responde, como muy bien usted dijo, responden a una necesidad de bien común. No es solamente una cuestión sectaria, queremos imponer nuestros criterios, es algo de bien común. El naciturus, la libertad religiosa, son valores comunes. Pero ¿cómo usted lo ve? Pues mira, primero le agradezco a los 3 la oportunidad de hablar sobre este proyecto y yo quiero dejar bien claro desde el principio que este proyecto sobrepasa el nombre de la pastora Wanda Rolón. Quiere decir que más allá de reconocer a la pastora Wanda Rolón por los frutos de su trabajo, por su dedicación y su entrega, este reconocimiento a su vez reconoce a todos los pastores y pastoras en Puerto Rico de todas las denominaciones religiosas que hacen una labor que nadie más se ha atrevido a hacer. Incluso que nadie más tiene los recursos y el poder para hacerla. Hay una realidad, y es que la iglesia, a través de digamos, sus múltiples organizaciones, de los brazos que tienen para trabajar, llegan a cientos de lugares donde el gobierno no puede llegar, y eso todo el mundo lo reconoce. La iglesia, cuando tiene que atender una situación de huracán, una necesidad comunitaria, no visita una casa y pregunta de qué religión es tal persona para ver si le ayuda o no le ayuda. Es que mira la cara, mira la necesidad y colabora sin más, sin preguntar. Entonces, en ese sentido, estamos diciendo que el trabajo de la pastora Wanda Rolón es el de muchos pastores y pastoras a través de la historia de Puerto Rico que han dado su vida no solo al ministerio, a la defensa de la religión cristiana, sino también al desarrollo social, económico, comunitario, a crear una base sólida de comunidad donde están estas iglesias y donde no están estas iglesias.
Ellos no cuestionan, o sea, aquí no hay un cuestionamiento para ofrecer un servicio, es que dan el servicio al que llegue. Y ese reconocimiento se tiene que dar. En relación con lo segundo, senador, mira cómo es la cosa. Perdone que le interrumpa, pero Seguro. En el paréntesis, para que me describa, porque hubo un evento que tengo entendido que asistió la gobernadora, Sí. usted estuvo también, para que lo incluya, nos describa cómo fue ese evento. Pues mira, a ese evento, que fue el de la develación del rótulo, es un evento, vamos a decir, procesal, es parte de un procedimiento, pero a ese evento le antecede mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha defensa, mucho reconocimiento del trabajo de mucha gente en esa comunidad. Lo importante de esto no es tanto que haya un letrero que diga el nombre de la pastora. Lo importante de esto es que nuestras comunidades indudablemente hoy son mejores precisamente porque hay iglesias que se hacen cargo del servicio directo a la comunidad. Y por lo menos para mí, eso es importante. Lo otro tiene que ver con la información falsa que ha trascendido en algunas redes sobre el tema de que se quitó un nombre para ponerle otro nombre. Eso no es cierto. Por favor, aclare eso. Creo que era un salsero, si no me equivoco, el nombre de Eddie Santiago. Sí. Eddie Santiago. Eddie Santiago estaban criticando eso y no es correcto. Aclárelo. Pues es totalmente falso. Totalmente falso. Mira cómo son las cosas. Para que ayer pudiera darse la develación de este letrero, tuvimos que hacer un trabajo de investigación que incluyó al Departamento de Transportación y Obras Públicas, precisamente porque el departamento mismo no permite que le pongamos un nombre a una carretera que ya tiene nombre. Así que lo primero que hicimos fue tocar base con el departamento. Esto cuando redactamos el proyecto. Tocamos base con el Departamento de Transportación y Obras Públicas para ver si el tramo que lleva ahora el nombre de la pastora Wanda Rolón tenía algún nombre. Y la respuesta simple fue que no. ¿Por qué razón? Porque el nombre del salsero Eddie Santiago lo lleva un tramo al final de esa carretera que realmente no cubre para nada esta área que hoy día lleva el nombre de la pastora Wanda Rolón. En ese sentido, se reconoce el trabajo del cantante, su colaboración cultural, eso se aplaude y se reconoce, pero yo tengo que decir que así como nosotros reconocemos el trabajo de artistas, de cantantes, de pintores y le hemos dado sus nombres a escuelas, a carreteras, ¿por qué yo no tengo espacio para darle el nombre de una líder religiosa que contribuye al desarrollo comunitario, al desarrollo espiritual de Puerto Rico, en reconocimiento de su esfuerzo? Mire, Puerto Rico senador, tiene espacio suficiente para eso. Disculpe, mire, si uno va a los pueblos de nuestra isla, como va a nuestras barriadas de San Juan, encuentra nombres Padre Rufo, Padre Antonio, ¿Sí? distintos nombres, incluso sin duda de pastores. De hecho, en Bayamón el Expreso 5 se llama Rafael Torres Ortega. Por ejemplo. Reverendo Rafael Torres Sin Ortega. duda, para mí resulta, me da una profunda alegría el ver que se reconoce a líderes religiosos de nuestro país como Wanda Rolón, ¿verdad? Como el padre Rufo, que dicho sea de paso, es distante en el tiempo. En el siglo XIX, él contribuyó de manera única a la educación del país, a su desarrollo económico. Es decir, a mí me parece, usted lo ha dicho excelentemente bien, el excluir y solamente pensar en nombres de deportistas, salseros, que sin duda, como dice muy bien usted, contribuye al país, y excluir a líderes religiosos es de nuevo esa actitud de pensar que nuestro país es one way diversity. Sí. La única diversidad que se reconoce es la diversidad que no sea religiosa. Son comentarios mezquinos. Yo creo que dentro de esto, cada uno tú ves la mezquindad de muchas personas que lo que quieren es crear la controversia. Si es bien merecido a Eddie Santiago en su momento por su aportación musical, también es bien merecido a la pastora Wanda Rolón
por Así su mismo. aportación no solamente espiritual, sino dentro de muchas de las cosas que a veces la gente no sabe. Yo la conozco de años y hemos hasta viajado juntos en sinnúmero de ocasiones y las Es cosas mi que ella amiguita, hace. yo la quiero tanto. Bueno, ¿Qué hace antes con relación a esto? Y hay un detalle que yo creo que es importante en relación con eso, y ahorita lo trajo el pastor Ricky. Mire, cuando Wanda Rolón, su ministerio y su iglesia salen de la iglesia y atienden las necesidades de la comunidad, cuando la iglesia se encarga de dar mantenimiento a esa carretera, se encarga de cortar la grama, cuando van a las comunidades aledañas y construyen, literalmente buscan materiales de construcción para arreglar residencias y demás, nadie habla de separación de iglesia y Estado. Todo lo contrario, abren la así puerta mismo y es. dicen, no hay ningún problema, venga y ayúdeme y gracias. Pero cuando nos toca reconocerla, entonces levantan el tema de la separación de iglesia y Estado. Entonces, aquí es donde yo digo que hay un poco sí de mezquindad y que nosotros tenemos que entender que la separación de iglesia y Estado, esa que está ahí consagrada en la Constitución de Puerto Rico y en la de Estados Unidos, lo que establece es que nosotros no podemos defender una denominación en particular. Nosotros tenemos que garantizarle a la gente Sí, la que no se- diversidad el- precisamente de el cultos. proselitismo. Pero es que no nadie se pueda. dice que yo no puedo establecer acuerdos como gobierno con la iglesia para que me ayuden a llegar a esas comunidades donde no puedo llegar, porque es que no puede ser que de momento cuando nos toca dar un servicio son buenas las iglesias, pero cuando hay que reconocerlas hay separación de iglesia y Estado. Hay una realidad simple para mí, Sí. y la Biblia lo dice bien claro. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran que Amén. son mis discípulos. Ah, pues lo- Pues yo voy a seguir Oye, glorificando el al Padre próximo y voy a servicio lo seguir invito a demostrando que soy predicar, discípulo de Dios. No tengo problema con eso. Yo me puedo defender. Quiero decir solamente Solo una cosa esas final. críticas me parecen más que mezquinas. Senador, una cosa final. Yo creo que sería interesante que usted oculte la posibilidad de que dos de las figuras más importantes de la religiosidad puertorriqueña, el cardenal Aponte Martínez y el pastor Guille Ávila, que han impactado no solo sus grupos religiosos, sino el desarrollo cultural, económico y social del país, piensen la posibilidad que estos dos nombres puedan ser reconocidos de manera particular, o en calles o en algún tipo de expresión clara, porque yo creo que mi país tiene que tener conciencia de su historia para poder proyectarse a un futuro. Se puede hacer más, pero en el caso de Gigi Ávila, ya tiene un expreso. sí, la senadora Keren Riquelme, Pues mira, pues se qué hizo bueno. el proyecto y se guardó así con 1 kilómetro específico frente a la organización. Si quieren después ponerle otro nombre Cristo viene de ahí allí. adelante. Sí, Ya. en Y su Aponte pueblo Martínez no tiene, Aponte Martínez. no tiene ningún Que fue un tipo de cardenal. reconocimiento. Fue un cardenal, el primer cardenal, participó en 2 cónclaves, contribuyó de manera única a crear una jerarquía nativa Y fue y no sacer- pensamos que en la década del 70 y el 80 Sí. se convirtió en la conciencia moral de fue nuestro país. sacerdote en Maricao. Bueno, Pues Maricao pues y mira, otros lugares. Pues padre, hagan el yo le voy a proyecto. pedir un favor y me comprometo con usted. Vamos a preparar esa resolución, Muy bien. vamos a buscar el lugar que pudiera llevar el nombre del cardenal y vamos a presentarlo. Bueno, Ok, perfecto. la calle de Benugal. Cuente conmigo. Muy bien, gracias. Dios me lo bendiga. No se vaya. Deme un segundo. Estamos en el cierre de los proyectos nuevos de esta sesión legislativa y ya entonces la parte final. ¿Qué proyecto usted cree que todavía tienen posibilidades o se quedarán para la otra sesión? Pues mira, nosotros estamos trabajando la reforma de permisos. Yo creo que ese proyecto, incluso hoy esta semana tuvimos vistas públicas sobre ese proyecto. Estamos trabajando El presupuesto. el presupuesto que se tiene que presentar, así que ese proyecto definitivamente va a ocupar mucho del tiempo que nos resta. Acuerden que ya estamos, Sí, por eso es parece que yo creo que ya mediados de mayo, Sí. pero esto es casi finales. sí, Y lo que nos queda es junio. pero ya proyectos nuevos después del 15 no pueden entrar, ¿verdad? A mediados de junio ya no podrían entrar proyectos nuevos porque no tenemos calendario para atenderlo. Ok. Pues entonces, nada, más adelante, como usted preside la Comisión de los Jurídicos, que es tan importante, pues nos vamos a dar un espacio aquí para que nos diga, ¿verdad?, por dónde van las cosas. Que pronto vienen Con cosas gusto, claro que calientes sí. y buenas. Oye, Caliente. y que ahora tú escuchaste al senador citando la Biblia.
Así que ahora vamos al tema porque hay un debate bíblico, de Pablo José y Tommy, de Proverbios y Apocalipsis. Venimos de eso. Gracias, senador. Gracias, Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones. Gracias, senador. Bueno, ¿qué les pareció, verdad? Esta conversación con el senador Ángel Toledo. Yo quiero aprovechar ahí que lo dejé introducido lo de los versos bíblicos, pero después me recuerdan que no se me olvide hablar sobre el tema en las redes sociales cuando se le da una distinción a un pastor, y aunque no sea pastor, a veces las redes sociales se han puesto muy insensibles, pero a lo mejor lo hagamos en el otro segmento. Pero vamos al del debate bíblico, porque en estos días ha habido una serie de conversaciones en entrevistas y cosas, y Pablo José parece, yo no sé cuál fue el orden, si primero fue Tommy, el presidente del Senado, o si fue el comisionado residente. La cuestión es que entraron en un debate bíblico. Cada uno citó el libro de Proverbios para hablar acerca de aspectos de los principios de sabiduría. Apocalipsis, lo vamos a discutir ahora porque lo tenemos ahí, vamos a buscarlo. Búscalo. El asunto yo creo que el de Apocalipsis no tenía que ver con ese tema. El punto yo creo que empezó por el asuntito de los gatos. De los gatos. Es que yo lo vi en Quique Cruz. Y entonces. Y el asuntito fue por los gatos. Y entonces por ahí, pues Tommy dijo que él era inconsecuente y qué sé yo, que. Sí, que era más bien gris. Por eso es que sacó el texto del Apocalipsis. Pero entonces primero él le contesta que él lo voy a buscar por aquí. Sí, pero primero empezó, la discusión fue por el libro de Proverbios, porque yo lo escuché en Quique Cruz. Y oye, ellos lo manejaron bastante bien. Lo que pasa es que no me dieron la oportunidad de escuchar quién dijo cuál verso. Sí mencionaron que uno dijo, y citaron la escritura, y después la escritura, pero no, la forma que yo lo escuché no pude acompañarlo. Él dijo ayer, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Proverbios 29. ¿Quién dijo eso? Pablo José. Pablo José, después que él le dijera unas cuantas cosas, tildó prácticamente. Sí, de que estaba en ira. Y entonces Tommy le contesta con otro. Entonces Tommy le contesta con, ¿verdad? Pues esta es la guerra de los textos bíblicos. Esto es. No, está bueno eso. Nos dieron material para el programa. Sí. Vamos a ver cuán teológico, cuánta escatología hay aquí, cuánta doctrina, cuántos fundamentos. Lo bueno es que es entre dos católicos. Tú y yo estamos afuera de eso. Apocalipsis 3:16 le citó después en otro asuntito. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que hay esta guerra de los debates bíblicos que... De los textos bíblicos. De los textos bíblicos, perdón. Que yo en mi que es bueno que estén buscando la Biblia, aunque yo creo que ahí ayuda a mucho ChatGPT, pero bueno, yo la creo. palabra de Dios no se usa para... Nosotros lo tenemos aquí como conversación, pero la palabra de Dios, los textos bíblicos, no se usan para contender y para el dime y direte. Bueno, vamos por partes. Hay que tener un poquito cuidado con eso. Entiendo tu punto y lo vamos a tener como... vamos a estipularlo. De que coincidimos que sí, que no puede prestarse para un debate de la cuestión de la politiquería. Ahora, si es que un político usa un verso bíblico para dar un ejemplo, para dar una enseñanza, pues bienvenido sea, porque ellos también son cristianos. Pero como este es un lío entre católicos, porque los dos son católicos, que el sacerdote dé su opinión. Allá Lola con su pollo. Este no es el lío de los pastores. No, este es el lío de los católicos. Allá Lola con su pollo. Como el Rosario de la Aurora. Como el Rosario. Eso no es el lío de los pastores, sino como el Rosario de la Aurora. Correcto. Así que le tiré para adelante. Dale, tiré para adelante. Eso le decía. Se le dijo Hernández Colón. Tiré para adelante. A Baltasar fue, ¿verdad? Vamos, tiré para adelante. Tiré para adelante. No cagué. No, yo creo que evidentemente ambos son católicos que se identifican con los valores de la catolicidad, entre ellos la Sagrada Escritura. Lógicamente, en un debate público, cada uno hace recurso de lo que es punto de referencia de su identidad y de sus valores y de sus principios. Evidentemente, la Biblia ayuda a pensar. Ojalá que siempre sea un pensamiento de un debate de ideas,
de inquietudes, de valores. Y yo creo que en ese sentido es parte de nuestra cultura puertorriqueña. Es el lenguaje cotidiano. Y yo creo, ¿verdad?, que como dice el pastor Ricky, el uso no político, es decir, es distinto que el secretario de guerra utilice la religiosidad para justificar muertes y bombardeos. Eso es distinto en una sociedad y una humanidad que debe promover la paz. ¿Qué dijo el secretario Dios de es guerra? Dios. Bueno, él decía que en esta batalla contra Irán, Dios estaba con los Estados Unidos, dando un poco a entender de que Dios promueve las batallas entre los pueblos y las guerras fratricidas. Evidentemente, Dios Bueno, pero está... esa es la fe del ejército de los Estados Unidos. Bueno, Ellos, no, es la fe. Antes de salir bueno, esa es otra cosa. a una Sí. confrontación, el capellán se levanta Ora, allí en el exacto. barco, en el submarino, donde Porque sea. yo Y- fui capellán, pastor. Pues explique cómo el capellán siempre es promotor de paz. Por lo tanto, por supuesto que ora para que las tropas no salgan heridas o destruidas. Por supuesto que ora por la paz y la justicia. Por supuesto que ora por la misericordia y porque se encuentren salidas a los conflictos entre los pueblos. Por supuesto que ora cuando un pueblo es atacado y hay una legítima defensa. Claro, el tema de la guerra preventiva, pero independientemente de eso, que yo creo que es parte de una inquietud que tenemos como debate de humanidad, si una guerra preventiva tiene el mismo valor que una guerra defensiva. Pero hay algo que es importante que el Papa recordó en este debate social, es que el intentar mezclar lo religioso para justificar acciones de muerte y guerra, eso es lo que hacen los ayatolas y lo que hacen los terroristas islámicos. O sea que no se puede mezclar lo santo con lo profano. Exacto, yo creo que va por esa línea. Y de nuevo, en el caso de este cruce de palabras sobre temas concretos que inquietan a nuestro país, yo creo que el uso de la Sagrada Escritura para que dé sabiduría, contribuya al desarrollo de ideas, abra camino, siempre es bueno. ¿Y Es cómo que tú no bregas- nos podemos y entender cómo como tú país manejas esta teología? sin un referente. ¿Cómo tú manejas esta teología? Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Después de la pausa, vendremos con esa explicación teológica del sacerdote Padre Carlos Pérez Toro de Benucaldi. Bueno, continuamos aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Recuerde que nos puede seguir, importante que vaya y nos sigan en el canal de YouTube, porque aquí usted ve, es más, y esto que se va a poner ahora caliente Sí. aquí, no, es mejor verlo también, aparte de escucharlo. Y entonces pues lo puede ver en el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Va y Vamos se a dejar suscribe. con el lío ahora de los católicos. No, ahora viene ahora Sí, porque eso viene, era parte del se lío que va a estábamos poner discutiendo. como Eran las dos batallas católicos. de San Quintín. Eran Bueno, dos católicos discutiendo bíblicamente. No, pero déjeme aclarar. Para, que yo creo que necesita... un momento. hay un sacerdote herido y está como No herido. está como hay que como la aclarar. bestia en la Está jaula pistoneando. que quiere salir. Sí, Oye, está pistoneando. la pausa, digo, esto no se va a quedar así. Cogió Yo, tranquilo, aire. padre. Cogió fuerza. Déjeme darte el estribillo. No, hay que darle el estribillo, Con tranquilidad. Se comió... Entonces ¿cómo usted habla, pastor. Ahora seguimos Mira, se comió una proteína de granola para poder coger fuerza. nosotros vamos a seguir la batalla de los textos bíblicos. Mira lo que han hecho esta gente que nos han puesto. Nos ha puesto a nosotros Yo cerré el programa, ¿verdad? Para poner en el programa, contexto la sesión del Bueno, programa. pues dile para adelante Pero otra déjame vez. decir lo que dije, porque hay gente que no ¿sabes? Entró nueva ahora. Ok, Así, dígalo, la radio es así. Que cómo usted maneja la teología, después que usted ha hecho toda la defensa ahí. Te hablo del Dios de los ejércitos. Jehová de los una ejércitos, el diatriba Dios de los que- escuadrones de Israel. Y salían a la batalla y Dios le daba la victoria. Exacto. Ok. Pues fíjate qué ¿Cómo te curioso. empata eso? Qué curioso que cuando Pedro intentó utilizar una espada para defender a Jesús con el método de la violencia preventiva, fíjate que lo que le dijo a Jesús,
guarda la espada, Pedro, porque el que espada mate, a espada morirá. Por lo tanto, sin duda, en el Antiguo Testamento, en ese proceso de madurez del pueblo de Dios, Dios se iba acomodando a los modos y usos y pensamientos del momento. Pero cuando vino la plenitud de los tiempos, dice la Escritura, Dios nos llevó a un nuevo estadio. Ya no es la guerra el propósito que nosotros tenemos que intentar alcanzar en los conflictos entre los seres humanos, sino es el diálogo, el vencer el mal a fuerza de bien. Por lo tanto, sin duda, el capellán como yo, bendecíamos a las tropas para que resplandeciera la justicia, se pudiera alcanzar la paz y se defendiese la patria. Nosotros no defendíamos ni bendecíamos que se mate al enemigo, que se destruya al otro pueblo, va a desaparecer una civilización. Eso es un lenguaje que nosotros está bien, pastor, pero todo eso es folclore de Tron. Eso es parte. Mientras tú hablabas, Eso es parte de un lenguaje. Pero mira en China cómo que llegó ahora. Nosotros los cristianos tenemos ¿Cómo que llegó ahora a adelantar. China? Después que había dicho, y en China están allí besándose y Mira, abrazándose. Bueno, gracias a Dios llegaron las oraciones. No por la victoria en la guerra, la sangre y la muerte, sino por la justicia y la paz. Mira, mientras Padre Carlos hablaba, yo tuve una visión, una revelación. Un éxtasis. Tú estabas ahí en un éxtasis. Yo me vi abriendo el celular por la mañana y leyendo Buenos días, Padre Carlos Pérez Toro. ¿Tú crees que viene un buenos días por eso? Yo creo que sí. No, al contrario. Mira, de nuevo, yo... No hay buenos días. Ahí jalan por el teléfono y lo llaman directo. Padre, tengo que ir a confesarme. No, dicho sea de paso, vuelvo a insistir que los dos católicos quieran debatir en el debate de ideas, de abrir, por decir así, caminos nuevos, de enseñar sabiduría, quieran utilizar la Sagrada Escritura. Son creyentes. Son creyentes. Son gente yo no lo veo mal. Ahora, de nuevo, tenemos que mantener ese debate en el debate de ideas, incluso presentando, porque también parte de ese debate es decir, las luces y sombras que uno ve a veces en nuestros políticos o en el contrario. Pero, de nuevo, sin llevarlo al extremo que lo ha llevado, por ejemplo, el secretario de guerra, que piensa que Dios está con los americanos para destruir a los iraníes. No, Dios está con los iraníes y los americanos para que se alcance la paz y no la guerra. Y nosotros los cristianos, que somos los llamados a que la espada mate, a espada morirá, mete tu espada, tenemos que promover caminos de paz y diálogo, pastor. ¿Usted cree? De acuerdo, como debe ser. Otro tema. Volviendo al tema de la pastora Wanda Rolón, que me uno al discurso de ustedes. Mi amiguita, la apóstol Wanda Rolón. De felicitación, honor a quien honor merece. Seguro que sí. Una mujer forzada y Pablo, su esposo, porque ambos han sido, ¿verdad? Son luchadores. La gobernadora resaltó una cosa que a mí me llamó la atención y ella me lo había comentado. Comenzaron con 7, por decir así, seguidores. Eran 7 personas que iniciaron una experiencia que ahora tiene incluso proyección internacional. Y sobre todo, el senador dijo algo que para mí es importante. Ese es un ministerio, no solamente, por supuesto, que promueve la palabra, la relación con Jesucristo, con Dios, que abre el corazón humano a la acción de Dios en la historia, sino que también es un ministerio que ayuda a pobres, que tiene un plantel educativo para nuestra juventud, que se extiende. O sea, yo reconozco, yo soy sacerdote católico, pero reconozco los valores de una experiencia de fe cristiana de una mujer y de un esposo, de un matrimonio de más de 40 años de matrimonio. Es que las pruebas están allí indubitables. O sea, son cosas que tú no las puedes tapar con la mano. Tú puedes decir todo lo que tú quieras. La gente dice un montón de cosas a veces sin conocer las interioridades, sin conocer cuál es la ayuda, porque tú no estás diciendo ayude a fulano, ayude a mengano, le lleve comida a fulano. Y lógicamente, entre nosotros, pues hay visiones teológicas diversas sobre elementos secundarios. Y algunos que tienen una importancia, déjeme decir algo. Pero para nosotros lo importante es
todo lo que empuja nuestra unidad como creyentes Déjeme cristianos. decir algo de la experiencia personal. Yo viví eso junto al pastor Font. O sea, en la década de De los 90, 80 y 90. Sí, y menos mal que no estaba en las redes sociales. Ella sufre lo de las redes sociales. Nosotros lo sufríamos por radio, televisión y por todos los demás lugares. Pero no estaba. Ahora esto de las redes sociales, que ahí es donde yo quiero llegar. A mí me parece que, aparte de todos los embustes que se decían, y yo cuando los oía, yo decía, pero hasta gente de la iglesia, me refiero a la iglesia, pastores, compañeros, yo tenía que sentarme a explicarles, no es así. Y le daba las evidencias y me decía, caramba, es que... Sí, a veces la gente dice cosas porque la han escuchado y la dicen repiten. cosas porque no conocen Y las es que el personas. morbo como que es atrayente. Ah, no, poner la intimidad de los demás en vitrina es uno de los desequilibrios morales que tenemos como hay país. que tener cuidado. Tú puedes escribir en las redes lo que te por dé ahí, la por esa gana. línea queremos ir. Y usted tiene que tener cuidado en lo que usted dice, en lo que usted proyecta, porque a veces se proyectan personas creyendo que tiene algún tipo de inmunidad o algo y no creen que Padre, en la reputación. Agarrándolo ahí, que quiero agarrarlo porque esa discusión la tuve ahorita con otro abogado. No estoy autorizado a decir su nombre ahora. Yo pienso que yo sé que es un área complicada por la libertad de expresión, pero esto en las redes, que tú puedas decir lo que te dé la gana. Yo vi unas frases que rayan ya como no solamente que esa persona se atreva tan vulgarmente usar un teléfono, una red social, una plataforma para decir barbaridades. Malas Y palabras. que eso no, sí, denigrante, No, muchachos. sin prueba ni evidencia. Entonces, ¿podrá la legislatura en algún momento hacer algo para que esto, creo que ya hay unos proyectos de ley y creo que hay unas decisiones del Tribunal Supremo ya que se están dando, pero no sé si se podrá del todo, eso se caerá luego en el tribunal, el que cualquiera persona metido ahí pueda decir lo que le dé la gana y lo ato con esto. Tú estabas hablando, yo no sabía de ese caso de Eliezer Molina. Con esto, sí, en estos días que se puso a publicar un live, yo lo estaba viendo Porque fueron casualmente unos por casualidad. Porque ¿Qué fue? ni Que siquiera fueron tengo. unos Yo federales. abro mi teléfono y veo que él está en un live y menciona el nombre Pero de era porque una, había una intervención de unos federales, pero una no era, en la casa de la ellos. persona que estaban mencionando. No era el negocio, era el negocio que se llama... Don Maceta, Don Paleta. No, es que sí, todo es Don Frappé. Maceta es la segunda. La primera es Don Frappé. Don Frappé y Don Maceta. Don Y Maceta después, es el y después restaurante. Don Paleta, ¿verdad? Creo que es por ahí. Sí, son anda. como Es que tres. todo es un... Yo he ido ahí. Sí, hemos ido. Yo creo que de una forma... Es un sitio, empezó pequeño, eso se siguió desarrollando, tiene un parque temático, Tiene ¿verdad? un parque de diversiones pequeño. Digo pequeño, pero lo Pequeño, tiene. y se la pasa gente- bien. Y lleno, Se ¿verdad? pasa bien y Pues, una persona que no se sé. nota que ha trabajado fuerte en lo que pasa es que no todos no toda esta persona que tú ves que prospera es porque está en malos pasos. Entonces, él toma un live y menciona el nombre, de la institución que es muy conocida en el área oeste, específicamente en el pueblo de Añasco. Y Añasco, que está En el entre pueblo de Añasco y Añasco. Aguabuena, por ahí. Aguabuena, y que Aguabuena no, no, muchacho, no. el otro, Aguada. Aguada. Bueno, Aguada. Aguabuena y Aguada, Pues casi lo mismo, ¿verdad? está dentro de esa región y menciona. No me preguntes geografía. Y resulta ser que eso fue por la mañana. A quien se estaban llevando es al hijo de De un exalcalde. un exalcalde que lamentablemente falleció en el 2017, Ay, un buen bendito. alcalde, Sí. pero el exalcalde que falleció en el 17 no tiene culpa de las barbaridades que pudiera alegadamente, y mucho menos porque la hay que decir, familia- porque todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe lo No, contrario. y mucho menos la familia propietaria del negocio. Exacto, no, y no tenía que ver nada. Pues entonces este señor el senador lo pasa en un live, que después el live lo desaparecen y él dice que la Facebook se lo borra. Eso, Mira, para no irle más, porque ya que él habla ¿A dónde sobre viene la... la inmunidad Sí, parlamentaria? no, y ahí? quiero decirte, por ejemplo, Si la cubre hasta otra allá. cosa que a veces yo me disgusta es que yo veo que un policía detiene a alguien y seguida empiezan a grabarlo ahí al policía y a decirle 20 cosas. Pero es que son cosas muy distintas.
Evidentemente, nosotros tenemos que evitar en el debate público, aunque nos resulte desagradable, la censura previa. Es decir, de pretender censurar lo que en las redes o en el debate público se puede o no decir. Siempre hay remedio. Y subrayo la palabra remedio, porque siempre la persona puede demandar, como parece que va a ser este negocio, por difamación. Y a la vez siempre uno puede querellarse si hay alteración de la paz. Ahora, es bien importante que el debate sea robusto. Claro, de nuevo, hay a veces que en el debate hay un famoso caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos en donde había una iglesia bautista que estaba compuesta por el abuelo, los hijos y los nietos y las nueras. Una iglesia de familia. Una iglesia de familia en la que al pastor de ir a insultar cada vez que fueran a enterrar a un militar, ir con un cartelón diciendo qué bueno que murió. Debía morir porque esto es parte de esta corrupta. Eso es contrario al secretario de guerra. Ese es contrario al secretario de guerra. Ese está en el otro extremo. Exacto. Entonces, eran unos insultos denigratorios, el uso incluso de lenguaje ofensivo, llamándole homosexuales, qué bueno que moriste, etc. O sea, un lenguaje que realmente era no solo desagradable, sino ofensivo e hiriente. El Tribunal Supremo salieron condenados, el viejo salió condenado. Ver a los niños de esa familia, que iglesia, con un cartelón insultante mientras estaban familiares enterrando el dolor, es una cosa despreciable, por decirlo de alguna manera. Pero el Tribunal Supremo, por voz de uno de sus jueces más conservadores, decía que esa es la democracia. Que hay discursos y lenguajes que nos resultan ofensivos. ¿Y cuál es el modo que la democracia brega con eso? Lo que se llama el mercado de ideas. La gente coge lo bueno y rechaza lo malo. Y decía, nuestro modo de democracia y de debate de ideas no pone censuras previas. Eso sí, hay remedios. Remedios que pueden ser, de nuevo, alteración de la paz, que es un remedio criminal, o daño, que es un remedio de naturaleza civil. ¿Por qué? ¿Y por qué hay que defender y de nuevo, yo no estoy en este caso concreto que él a lo mejor puede hacer uso de que estaba ejerciendo sus funciones legislativas, poco difícil que en una red no lo cubre la inmunidad parlamentaria en ese caso. Me imagino que él la planteará. No, espérate, la inmunidad parlamentaria, exacto, ya hay decisiones del Tribunal Supremo sobre el tema, te cubre en el debate en el hemiciclo, te cubre hasta en una comisión. Sí, en el ejercicio de tu... En tu ejercicio, allá en el Capitolio. En el Capitolio, o en una función fuera del Capitolio. En una función legislativa. ¿Sabes? No es que me puse allá a pelear con Carmelo. No es que me puse... Oye, le dijo una expresión a Carmelo en el hemiciclo que no está cubierta, es censurable. Pueden enviarlo a ética. Bueno, de hecho, él recibió una sanción ética. ¿Tú sabes lo que es? Por unas expresiones soeces contra unos policías. Recibió una sanción ética. Y se le envió, de hecho, a un tratamiento psicológico. Ahora. Parece que no le vino bien. Bueno, yo no sé. Allá pero el tratamiento que le quería dar Carmelo, a lo mejor le hubiera funcionado. No, pero el tratamiento es parte de lo que la sanción era. Bueno, no, pero tú no entendiste. No. ¿Tú no sabes lo que pasó después? Carmelo fue para el Salón Café. Sí, lamentablemente. Y le iba a dar un tratamiento. Bueno, pastor, no era un tratamiento. No. Bueno, si tú lo miras desde un punto de vista, es un tratamiento. Porque va a tratar con la persona. Sí. Es un tratamiento. Pero gracias a Dios que le iba a dar 2 bofetadas y 3 cantazos. Pero hubo otros allí que ayudaron a que eso no pasara. Gracias a Dios. Porque no debe ser así, sino debe ser un debate. Yo no estoy diciendo cómo debe ser, estoy diciendo lo que iba a pasar. El hecho, está bien. Pero eso ha pasado, ese tipo de tratamiento ha pasado. Eso ha pasado no es tratamiento, es un acto violento. Sí, pero eso pasó en el pleno cuando tú tienes unos añitos ya y tú también, cuando Severo Colbert le metió sí, no me acuerdo de ese. Bofetada. No, explícanos, espérate, para la generación de ahora. Se me olvida aquel que tenía una orquesta, Dios mío. ¿A Concesión? No, sí.
Sí. que después lo votaron, fue el primero que votaron del Senado. Digo, él dirige la orquesta de Concepción. Concepción, sí. Sí, ¿cómo es que se me olvidó llamaba? el nombre de él, que creo que Ay, falleció. Dios mío. Sí, ya falleció. Ya también. falleció. Los dos Ya fallecieron. mismo, Y en pleno- Noguera. Sí, No. Noguera, yo creo que. Noguera, ese es el apellido de Nicolás Noguera. Nicolás Sí, Noguera. Porque Nicolás está Noguera. también el no otro. sabía que le había No, yo no dado. sé si a él le dieron una bofetada. Sí, eso es histórico. Pero Severo. ¿cómo Severo Colbert de la Cámara le va a dar una bofetada a uno que bueno. está en el Senado? Yo no sé si estaba, pero le dio una bofetada. Búscalo ahí. Puede ser. Yo te lo voy a buscar ya mismo. La cuestión es, ¿por qué hay que defender vehementemente el derecho a la libre expresión, incluso de aquello que no nos gusta? Porque la censura hoy en día en el debate público es precisamente la censura a nosotros cuando bajamos a la plaza pública en la que se reclama no solo el silencio sin separación de iglesia y Estado, entendido de modo, por decir así, denigratorio, en la que se quiere acallar la voz de los creyentes, o de aquellos que incluso ni nos reconocen el derecho a opinar sobre los temas de la Pero sociedad. yo te explico la parte legal y gracias por ilustrarnos legalmente. Pero mi llamado es al pueblo. Defenderlo a él es defendernos nosotros. El llamado al pueblo es que le bajen dos. No, la exhortación. No podemos seguir con el debate ese... tiene que ser de ideas para todos. Seguro, ¿cómo yo voy a poner imágenes de una excreta para referirme a una persona? ¿Cómo yo voy a empezar a hablar Pero ya eso palabras soeces? no utilizamos, o sea, la Constitución no es un instrumento para reprimir. Eso tiene que ser el debate público. El rechazar públicamente, como está haciendo usted, a ese tipo de lenguaje ofensivo e hiriente. El exhortar a que todos los que somos parte del debate público, tampoco pensar, solo los políticos, no. Ahora, también los reggaetones. pero vamos por parte. Ahora los reggaetones. Bad Bunny, que es amiguito de la izquierda liberal, todo el mundo. Sí, pero muchas tiene personas que están arreglar un escribiendo lenguaje de ahí, idea. muchas personas que están escribiendo ahí pertenecen a gremios que tienen valores y ética. Un abogado no se debe estar expresando así, de esa manera. Claro, no debe. Un legislador no debe estar expresando así. Un empleado de la asamblea municipal. Un artista no se debe expresar así. Porque hay un código de ética en la cuestión como artista. Claro, debe haberlo. O sea, tal vez no habrá un código de ética para toda la clase artística en todas las expresiones. Que pertenezca al colegio de arte, que pertenezca o no. Pero a mí lo que siempre me preocupa es que ahora nosotros estamos, sin duda, condenando ese tipo de lenguaje. A mí lo que siempre me preocupa es cuando escucho algunos programas de debates de ideas, ¿verdad? Estos programas de análisis, que siempre le sacan en cara, porque los políticos dicen que los políticos, cuando se habla de la clase artística, pues es lo que le dé la gana. Exacto, porque es la libre expresión. No. La misma vara es para todo el mundo. Y si queremos un país distinto, hay que exigirle a Calle 13, a Bad Bunny, lo digo por nombre, lo mismo que le exigimos a Eliezer Molina o a los otros políticos. Bueno, otro tema. Yo quiero traer un tema que... acuérdese, no me déjeme un espacio ahí de 2 minutos por lo menos para el tema de la ley de permiso. Ajá, pero déjeme, este tema yo creo que es importante y lo despachamos en 2 horas, rapidito. Esto lo publica El Vocero, pero lo publica y ha sido utilizado por algunos para decir, mire lo que estos religiosos intentan adelantar como agenda social. Porque a mí siempre me preocupa, cada vez que yo escucho a un político con la mejor buena voluntad, no, hemos respondido al sector conservador, a las inquietudes que ellos tienen. No. Usted respondió a las inquietudes del sector creyente porque contribuyen al bien común de todos. La defensa de la libertad religiosa como del naciturus o el derecho fundamental de los padres, que han sido nuestras batallas en estas décadas, esto no es un beneficio para nosotros, es un beneficio para el país. Nosotros no hacemos agendas sectarias, nosotros hacemos contribución de país. Entonces, solamente leo el titular. Comisión de Libertad Religiosa de Trump busca eliminar la separación de iglesia y Estado. Ese titular es falso. El Vocero lo publica haciendo suya una noticia de prensa asociada. ¿Por qué yo traigo esto? Porque la comisión no ha hecho ninguna expresión en ese sentido. Miembros de la comisión
han entrado en un debate para que la comisión haga suyo una propuesta al presidente de los Estados Unidos y al país, al proceso legislativo, de que la separación de iglesia y Estado como lenguaje y como el modo como se ha ido entendiendo en las últimas décadas es contrario a lo que es el origen histórico, la interpretación original que se dio. Pero para eso habrá que enmendar la Constitución. Pero fíjese que mis amigos, los gorditos de las 2 de la tarde, no lo explicaron. Yo estaba loco porque lo explicaron, porque escucho su programa, es bien interesante, aunque no coincido casi el 99%, pero es un programa interesantísimo. Ellos trajeron a relucir, ¿verdad?, que Comisión de Libertad, dijeron todo el titular, y dijeron, me imagino que el pastor Ricky y el padre Carlos deben estar contentos porque el programa de ellos es sin separación de iglesia y Estado. Pues mire, es cierto, nuestra propuesta de libertad religiosa es que la lógica de la separación, y lo dijo muy bien el senador, uno de los elementos es no discriminación. Correcto. Otro de los elementos que tiene que ver con la separación de iglesia es que el Estado no puede empujar una opción religiosa. También. Yo quiero que en la Constitución permanezca esa frase. Yo quiero que el lenguaje, no porque esa frase... Porque le hemos explicado lo que es. Claro. La frase sin separación de iglesia y Estado... No la sin separación. La frase que tiene la Constitución de separación, que hay separación entre la iglesia y el Estado. Sí, pero esa frase lamentablemente se ha entendido como un muro de separación. No lo es. No lo es. Sino que la relación entre la iglesia y el Estado es una relación de mutua cooperación. Seguro que sí. Y para que el Estado no imponga una carga. Eso es una. O sea, lo que no quiero... Y lo dijo ahorita el senador, sí, que no era, claro, era parte pero no es solamente eso. Por una religión. Sí, pero no es solo discriminar. Tiene toda una riqueza. Sin duda, otra de las vertientes que se debe entender, la cláusula contra el establecimiento, que es el modo original como se habla de esa relación entre la iglesia y el Estado, es que el Estado no puede discriminar. Otro el Estado tiene que promover un ambiente social, una estructura jurídica donde la iglesia, por ejemplo, pueda tener colegios. ¿Por qué no? Claro que sí. La educación privada, si desaparece de Puerto Rico y en Puerto Rico está en crisis, pone en juego la democracia, porque estarían solo el Estado sería el único que educaría a nuestros jóvenes. Pensamiento único. Una única secta religiosa, ¿verdad? Una filosofía religiosa. Ese es un elemento, no discriminatorio. Bueno, antes que se nos acabe el tiempo, porque ya que los gorditos... siempre nos promueven, le agradecemos. Pero no nos invitan. Está bien, pero los mira, nos promueven. Los que estamos por un debate. No, los gorditos son gente buena. Mira, sería un rating brutal. Pastor y sacerdote con los gorditos. Contra los gorditos de las 2 de la tarde. Esto le da 5 horas de programa. Mira, buena gente. Se firmó una ley en estos días, no sé si era de Georgia o esa ley o de quién era, que tiene que ver con que cuando una obra de construcción. Ese es el PC 310, que se convirtió en la ley 82 del 2020. PC. P de la Cámara, proyecto de la Cámara. Bebe de esta fuente. Sí, no. Lo que quiero decir brevemente es, y la gente dirá, pero ahora va a ser difícil oponerse a un proyecto. Mire, si la gente agotara los procesos correctamente, no hubiese la circunstancia que un proyecto llegue al final. Por eso existe, ahora ponen un rótulo bien grande, nadie puede construir, es el primero. Si ese rótulo está ahí, ya tú puedes parar la obra. Tú ves que están moviendo máquinas y el rótulo no está, son multados y para la obra. Después que tiene todos los permisos. No, tiene los permisos. Sí, después que tiene los permisos. Pero para empezar tiene una multa y ya. Sí, segundo, pero no, es que antes de tener los permisos hay que ponerle el rótulo. Está bien, independientemente de que sea el rótulo. Pero lo que quiero decir es que ahí es que tú te informas y tú vas a la vista pública. Claro. Y en la vista pública tú haces tu ponencia y te tienen que decir si tu posición se puso en el proyecto o no se puso. Ahí tienes tiempo para ir al tribunal sin la fianza. Después que se han dado todos los permisos,
la oposición, por decir así, es una oposición desequilibrada que lo que quiere es incidir sobre el desarrollo económico. Eso es lo que intenta el proyecto. Ustedes no han vivido eso, yo lo viví. O sea, es que hay como muchas mala voluntad. Que son de correctas. Como muchas que son correctas y muchas que son de mala voluntad. Exacto. Y yo viví eso con una persona que vivía más de 350 Por eso ahora metros. ahora lo va a hacer más fuerte. Donde yo estaba, 350 metros, y la iglesia lo vivió porque estábamos remodelando el estacionamiento. Sí, y lo pararon. Son fríos. Lo que intenta es hacer. Ahora, lo único que yo quiero decir es que la fianza que se va a exigir ahora para los que quieran oponerse a proyectos ya aprobados, si la persona es pobre, puede pedir la excepción por pobreza. ¿Oh, sí? Sí. Por lo tanto, eso es parte de nuestro Código Civil. Tiene que demostrar. Claro, tiene que demostrarlo. Pero que parte de los detractores dicen, parte de los detractores dicen, no, porque entonces va a ser más difícil. No, siempre lo podrás hacer. Ahora, con seriedad, y siempre puedes pedir la excepción de la, mira, el padre Carlos, fianza. El tiempo está pobre. El padre Carlos se va a estar oponiendo y tiene derecho. Entonces, vamos. Que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Dios bendiga a nuestro hermoso país.